Bien, muy buenas noches a todos los que a esta hora nos acompañan en este webinar sobre leucemia mieloide aguda, actualizaciones morfológicas y genómicas. Mi nombre es Alejandro Bayona y estaré acompañándolos en este inicio de este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan para todos ustedes. Soy el director actual de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcan y les doy la más cordial bienvenida a las más de 100 personas que se están conectando a través de nuestros canales digitales para atender esta cita sobre este webinar, leucemia mieloide aguda sobre actualizaciones morfológicas y genómicas. Y sin más preámbulo, para dar inicio a esta transmisión de conocimiento, vamos a darle la bienvenida a la doctora Yadira Vázquez, quien es médica patóloga, hematopatóloga en Laboratorio Clínico Colcán, y enseguida se presentará Nicolás Andrés Ardila González, quien es biólogo y citogenetista del Laboratorio Clínico Colcán. Le damos la más cordial bienvenida a estos dos expositores en la noche de hoy. A todos ustedes un feliz regreso a clase y conectados siempre con los webinars y el contenido científico del Laboratorio Clínico Colcán. Doctora Yadira, muy buenas noches y bienvenida a este evento. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando ahorita en esta tarde de hoy. Pues vamos a aprender de un tema muy interesante y sobre todo pues actualizarnos, no solo en morfología, sino ahora en lo que nos toca, que es en citogenética y biología molecular, y tenemos un expositor excelente. Entonces yo creo que, doctor Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes. Pues como bien lo decía la doctora, también la doctora Yadira nos va a estar acompañando con la parte morfología desde patología y pues esperamos sea de su agrado toda la presentación. Muchísimas gracias, doctora Yadira, doctor Nicolás. Vamos a dar algunas pautas para el desarrollo de este webinar y es la primera, que ustedes pueden ir registrando y tomando atenta nota de sus preguntas para que las puedan registrar a través del chat de este mismo webinar, a través de Teams o en la sección PIR que ustedes ven en la parte superior. Allí podrán registrar todas sus preguntas, todas sus inquietudes sobre todos los temas que van a tocar la doctora Yadira y el doctor Nicolás. Así pues, mantener los micrófonos cerrados, las cámaras apagadas, para que el desarrollo de este contenido pueda fluir de la mejor manera. Sin más preámbulo, adelante a los dos expositores y bienvenidos nuevamente a las personas que se siguen conectando en esta tarde con Laboratorio Clínico Colcán. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, entonces empiezo yo, doctor Nicolás. Vamos a empezar entonces con nuestro tema. Ya lo conocemos, actualizaciones de morfología y sobre todo de genómica. Muy interesante. Sigamos. Ok, esto es una cosa como muy básica para los que no están muy en contacto con el sistema de salud, pero es importante que reconozcan que nuestro sistema hematopoyético es originado en la médula ósea, ¿sí? Y de ahí hay unas células madre, que se llaman células madre hematopoyéticas, las cuales van a definir cuál va a ser va a definir las diferentes células que forman parte de este sistema hematopoyético. De esta célula madre nace una progenitora linfoide, que en este caso no vamos a hablar del tema de no linfoide, y nace una precursora mieloide. Esta célula precursora mieloide es la encargada de generar otro tipo de células de las cuales vamos a hablar en el día de hoy, unas que van a ser de la línea de las células mastocíticas, de la línea eritroide, de la línea de las plaquetas, de las megacariocitos, de donde salen las plaquetas, y aquí nuestro gran actor de hoy, los mieloblastos, de donde nacen los basófilos, se diferencian los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos, de los cuales se pueden generar macrófagos y células dendríticas. Es muy importante ver de dónde nacen estas células, de dónde se originan, para poder entender más adelante lo que viene a continuación. ¿Qué es la leucemia? Entonces, un concepto básico, es básico. Aumento de los glóbulos blancos en el contenido sanguíneo por una proliferación incontrolada, sobre todo de blastos, en la médula ósea. Entonces, siempre vamos a ver que va a haber una relación más alta de la presencia de glóbulos rojos sobre las células granulocíticas o células blancas. ¿Sí?
Y la leucemia mieloide aguda son un grupo de enfermedades que tienen unas características fenotípicas y genéticamente heterogéneas. ¿Y a qué se debe esto? A los diferentes tipos de mutaciones que se puedan generar en ellas, que es lo que vamos a ver. Entonces, si en la célula madre hematopoyética hay una mutación de novo, pueda que esta mutación vaya a dirigirse a sus hijas, pero no se activa si no hay un segundo hit genético que pueda alterar esta mutación genética, como por ejemplo un paciente con edad avanzada, con síndrome mielodisplásico, en contacto con tóxicos, en contacto con radiación o inclusive pacientes que reciban quimioterapias por otros tipos tumorales. Estas alteraciones, ya sean en las células progenitoras, producen estas alteraciones genéticas y la proliferación de estas células plásticas, de blastos. ¿Qué sintomatología tienen los pacientes? Pues si estoy llenándome mi médula ósea de células que no me funcionan y además está ocupada por puras células blancas que no funcionan, va a haber leucopenia, manifestándose con fiebre, infecciones, anemia porque no hay campo para producir glóbulos rojos. Entonces, debilidad, cansancio, palidez, trombocitopenia, no va a haber plaquetas, va a haber sangrados, dolores óseos porque se está expandiendo mucho estas células malignas y hay expansión intramedular ósea, por eso es que duele, aumento del tamaño del vaso, del hígado, de los ganglios linfáticos, pues obviamente porque hay que buscar a dónde se puede generar la hematopoiesis, ya que en la médula ósea no lo hay, entonces hay crecimiento de estos órganos, dolor de cabeza, alteraciones de la visión por el dolor del cráneo, ya lo dije, por el dolor óseo, y lesiones cutáneas y mucosas. Y el diagnóstico básico de una leucemia aguda que comprende, entonces aquí debe tener un conjunto, son varias cosas que para poder dar un diagnóstico certero a la leucemia mieloide aguda. Entre esas está el mielograma o el extendido del contenido celular de la médula ósea, la citometría de flujo que nos da el fenotipo celular de esas presentes, la citogenética y biología molecular, de lo cual hoy vamos a hablar hartísimo, nos va a enseñar el doctor Nicolás, y la biopsia de médula ósea, que es lo que nosotros vemos los patólogos, y hacemos también marcaciones inmunofenotípicas con la inmunohistoquímica. Es de anotar que Colcan ofrece todos estos servicios para el diagnóstico de estas enfermedades. Vamos a hablar un poquito de historia también, porque es bueno conocer de dónde viene esto. Entonces, después de la creación del microscopio por el doctor Robert Hooke, en 1668 y 1749, el doctor Joseph Littau, estos científicos, y ya, perdónenme mi alemán, Swammerdam, fueron los primeros en que miraron que habían unas cosas raras, que diferentes morfologías habían en la sangre, que habían otras que eran más grandes, otras que eran los glóbulos rojos, pero el científico William Newton Hewson fue el que finalmente definió, oye, aquí esto puede ser de células blancas, puede ser, o unas células, y estas pueden ser las células rojas que le dan el color rojo a la sangre. Y ya en 1825, en la Universidad de París, un cirujano, el doctor Alfred Armand Louis Marie Pelpeu, era un cirujano que él era muy inquieto viendo pacientes, y le llegó un paciente con fiebre, con edema abdominal, con cálculos renales, con debilidad, y falleció. Él mismo le hizo la autopsia y encontró que tenía hepatoesplenomegalia, la sangre espesa y como un color, parecía como pus del color blanquecino que tenía la sangre. Él fue el que definió la sintomatología de la leucemia, que aún en nuestros días, 1825, él definió la sintomatología, y esta es la que estamos utilizando, que acabé de exponer. Ahora sí, vamos a entrar en materia a nuestra leucemia mieloide aguda. Bueno, ya para entrar en materia con respecto a la clasificación de las alteraciones genéticas de acuerdo a la ICC y la WHO. Estos son los dos grupos más grandes que han realizado la clasificación, siendo la ICC el International Consensus Classification y por parte de la WHO la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que tener en cuenta que estas dos escuelas realizaron sus diferentes clasificaciones, que son las que estamos viendo en pantalla, y cada una tiene sus diferencias. Antes de entrar en materia, vamos a ver cuáles son.
En un principio tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la ICC, las subcategorías que anteriormente eran nombradas como leucemia mieloide aguda relacionada con terapia, leucemia mieloide aguda luego de síndrome mielodisplásico y las neoplasias mieloproliferativas o síndromes mielodisplásicos o neoplasias mieloproliferativas son considerados actualmente como calificadores diagnósticos, es decir, una descripción adicional para describir una característica con respecto al paciente. Hay que tener dos consideraciones que son, uno, las enfermedades genéticas recurrentes disminuyeron su umbral de blastos a que éste debe ser igual o superior al 10%. Adicionalmente, los demás tipos de AML, los subtipos, deben tener un número de blastos superior al 20%. Esta cabe una excepción que es la del BCR-ABL1, que es la que estamos viendo en pantalla, justo aquí. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, la mutación de TP53, que esta es característica de la ICC, que se encuentra como un subtipo independiente a diferencia de la JU. Adicionalmente, las mutaciones genéticas y citogenéticas son consideradas como subtipos diferentes. Para comenzar, vamos a ver este flujograma. Esta es la clasificación de acuerdo a la ICC. ¿Existe alguna enfermedad genética recurrente? Si es así, en el caso de las sangres periféricas y médulas óseas supera el 10%. Si es así, se va a categorizar como una enfermedad genética recurrente. Si no es así, vamos a analizar si existe una mutación en el TP53 teniendo en cuenta un BAF superior al 10%. Si no es así, vamos a ver las mutaciones génicas, encontrando que el gen RUNX1, este sí se encuentra reportado de acuerdo a la ICC, mientras que en la JU no se encuentra como un clasificador genético dentro de sus categorías. Las anormalidades citogenéticas que vamos a ver también vamos a ver la de lesión 5Q, adición 5Q, monosomía 7 de lesión 7Q, trisomía de lesión 12P, entre otras. Y la de lesión 20Q, esta se va a encontrar reportada en la ICC, esta tiene un buen pronóstico, mientras que en el caso de la JU no se va a encontrar dentro de sus eh, anormalidades citogenéticas. Si ninguna de las anteriores características van a ser definitorias y no hay marcadores moleculares, esta se va a categorizar como NOS, que ese es el Non-Otherwise Specified, que en ese caso sería sin otra especificación. En este caso tenemos la JU. La diferencia radica en que la JU entonces va a tener en cuenta lo que es el 20% de umbral de blastos en el caso del BCR-ABL1, que es ese gen fusión producido por la translocación y que nos genera igualmente un cromosoma Filadelfia. Adicionalmente se analizan las mutaciones del gen CEPA y si ninguna de estas categorías es afirmativa, se continúa con el flujograma encontrando estas mutaciones que son los clasificadores genéticos reportados por la JU y las anormalidades citogenéticas que las que estamos viendo en pantalla, con la diferencia de que la JU implementa la de lesión 11Q y también la de lesión 13Q. Todas estas categorías van a estar en una misma, en una misma diagnosis que la leucemia mieloide aguda relacionada con mielodisplasia. Con respecto a la JU, entonces vamos a encontrar la primera diferencia, que vemos unos subtipos que se van a enfocar principalmente en los genes fusión, mientras que en el caso de la ICC vamos a ver que se hace referencia tanto a anormalidades citogenéticas como moleculares de igual forma. En este caso, el umbral de blastos no se tiene un umbral definido y las mutaciones NPM1, en este caso, en el de la JU, no se tiene un umbral de blastos definido, mientras que en la ICC sí lo hay. Las mutaciones del gen CEPA, aquí vamos a encontrar una diferencia muy importante, que es que la cremallera de leucina de este gen CEPA la vamos a encontrar en la ICC, va a ser esa región específica, mientras que en la JU se toma el gen completo como tal. Adicionalmente, entonces nuevamente haciendo énfasis, el TP53 no es un subtipo independiente según la JU, y adicionalmente las mutaciones génicas y citogenéticas por la JU se encuentran en un mismo grupo. Continuando con la historia de dónde es el origen de la leucemia, por dónde empezaron el diagnóstico, la inquietud de los humanos en eso, está el doctor John
Hawkes Bennett en 1845 empezó a mirar dentro de la médula ósea que había celdillas y de que dentro de estas celdillas se había el origen, se veían este tipo de células y de diferentes tamaños y de diferentes formas. Él empezó a dibujarlas. Este es un dibujo original de este doctor. Sigamos. Aquí no podemos olvidar el doctor polaco Rudolf Virchow, que es el padre de la patología celular, porque él fue el que empezó a hablar de que no solamente la célula era fundamental en la fisiología de los seres humanos, de los seres vivos, sino que también tenía que ver en los orígenes de las diferentes patologías. Toda célula proviene de otra célula, y si una célula viene mal, las hijas van a venir mal. Él fue el primero que habló sobre este tema, el doctor Rudolf Virchow. Ahora vamos a hablar, yo quiero aquí llamar la atención sobre todo al personal de estudiantes de pregrado, posgrado, que lo que va a hablar ahorita el doctor es sobre mutaciones muy específicas de la leucemia mieloide aguda. Ya más adelante vamos a hablar de la clasificación de la WHO, pero es importante poner mucho cuidado en estas tres mutaciones que va a hablar el doctor. Muchas gracias, doctora. Entonces, eh, primero vamos a hablar sobre la mutación en FLT3. Esta hay que aclarar que no es una entidad independiente y esta se encuentra asociada de manera secundaria a otros clasificadores genéticos. En este caso, el gen FLT3 va a ser ese ligando, el cual se va a unir a un receptor y va a generar proteínas efectoras y segundos mensajeros. Estas se van a ver afectadas al encontrar mutaciones en el FLT3 y por ende las cascadas de factor de transcripción van a afectar la expresión genética. En la primera clase vamos a encontrar que se va a ocasionar una ventaja proliferativa o de supervivencia teniendo estos genes que vemos en pantalla. Muy importante aclarar que el gen FLT3-ITD hace referencia a el Internal Tandem Duplication, que es la duplicación en tándem interno de este gen. Mientras que en el caso del FLT3-TKD hace referencia al dominio tirosinquinasa. Hay diferentes genes que también se asocian, los cuales son los genes KIT, RAS, PN11 y el JAK2. Y la clase 2 va a ocasionar una alteración de la diferenciación hematopoyética y subsecuente apoptosis. Entonces vamos a ver diferentes genes fusión, como los que estamos viendo en pantalla, fusiones de KMT2A, el CEPA y el NPM1. En este caso, este gen va a codificar para un receptor tipo tirosina quinasa RT clase 3. Este es un gen que se compone por 24 exones. Cada una de las coloraciones nos va a indicar a qué dominio va a, a codificar. Entonces, en este caso encontramos diferentes dominios, como los dominios tipo inmunoglobulina, regiones transmembranales y yuxtamembrana. Primer dominio quinasa, segundo dominio quinasa y el extremo C-terminal, haciendo referencia al extremo carboxil, mientras que el N-terminal se refiere al extremo amina. En este caso se encuentra ubicado en el locus 13Q12. Se expresan los precursores mieloides CD34 y se pierde a medida que ocurre la diferenciación celular. Hay una sobreexpresión entre el 70 al 90% de los casos y estas son las dos mutaciones que mencionamos anteriormente. Entonces, el ligando, este se va a unir al receptor adecuadamente, este va a ingresar por la membrana a el citoplasma celular y es aquí donde va a ocurrir la primera mutación. Esta se va a estar relacionada con el ITD, que es esa inserción, esa duplicación en tándem interna, mientras que el TKD se va a encontrar en los dominios quinasa. En este caso, el FLT3-ITD es la más común y se correlaciona con la edad de los pacientes. Adicionalmente, cuando se encuentran conteos de blastos muy altos, esta va a generar un incremento del riesgo de recaída y disminución de supervivencia. Generalmente, esta no se asocia a blastos muy altos, lo que implica que no tiene un pronóstico tan adverso. En el caso del FLT3, ese ligando se va a unir a este receptor, va a atravesar la membrana celular y vamos a encontrar las mutaciones ITD.
Estas mutaciones ITD son las de duplicaciones de tándem y estas de aquí van a ser con respecto al dominio tirosinquinasa. Los inhibidores de FLT3 tirosinquinasa van a estar dirigidos a estas regiones donde va a ocurrir la fosforilación por las quinasas y esto va a afectar diferentes rutas, como lo es el RAS y en casos de el STAT5. El STAT5 va a inducir la expresión de genes como el CICLINAT1, el gen MYC y el CDKN1A. Estos son importantes ya que son reguladores de la proliferación celular y es por ende que si existen mutaciones, estos van a afectar todas estas vías. Con respecto a los rearreglos de NPM1, este es un gen ubicado en 5q35.1 y va a tener diferentes alteraciones, ya sean tipo de lesión, duplicaciones, inversiones y translocaciones. Esta va a codificar proteínas nucleolares multifuncional con actividad caperona. La actividad chaperona como tal, esta es la verificación del correcto plegamiento de las proteínas y esta adicionalmente es exportada al citoplasma para la unión con CRM1 y los motivos NES. Estos motivos NES son los señales de exportación nucleolar y su localización se ve afectada generando así efectos de leucomogénesis al no tener una adecuada interacción proteína-proteína. Esta es la ubicación en el ideograma, en el cromosoma, y las alteraciones citogenéticas ocasionales vamos a encontrar las ganancias de 4, ganancias de 8 y de lesión 9q. En cuanto a los FISH, vamos a hacer un zoom en cuanto a esto. Vamos a encontrar el inserto, el gen MLF1 se va a encontrar en rojo y en verde el NPM1. En este caso vemos un núcleo interfásico normal que es un FISH dual fusion observando dos señales verdes y dos señales rojas, indicando que es un núcleo interfásico normal. Vamos a encontrar la señal fusión, en el cual las señales se yuxtaponen, ocasionando la coloración amarilla, pero esta es atípica ya que hay pérdida de una de las señales fusión. En este caso es la señal de la translocación que generalmente se ve cuando está presente, que tiene sus dos señales fusión. En este caso vemos una pérdida de una de las copias del gen NPM1, provocando probablemente una haploinsuficiencia. En este caso, una ganancia del MLF1, una copia extra, generando tres copias. En este caso, una ganancia de MLF1 con tres copias y una única copia del NPM1. Esta representa de un tercio de los adultos con pico en la edad media y el 20% de los pacientes tienen más de 70 años. Las mutaciones frecuentes relacionadas son el FLT3, vías de señalización RAS, reguladores epigenéticos y complejos coecinas. Este tiene una prognosis definida por genes asociadas y en los casos de un cariotipo normal es importante tener en cuenta el FLT3, ya que cuando este no está presente va a ser favorable, pero si está presente vamos a tener un pronóstico más adverso. En este caso vemos el gen, en este caso una señal de localización nucleolar, en esta vamos a hacer especial énfasis. Y esta mutación sucede debido a la inserción de cuatro pares de bases en el exón 12. Aquí la vamos a ver ubicada. Y esto va a generar un cambio de marco de lectura. Es así que el residuo triptófano, específicamente de los codones 288 y 290, se van a ver afectados. Y esta señal de localización nucleolar que se encontraba en un principio va a ser cambiada por una señal de exportación nucleolar. Es así que la localización de las proteínas va a ser de manera inadecuada. Para esto, es recomendable el monitoreo por técnicas moleculares sensibles para las enfermedades mínimas residuales. Para hacer un poco más de zoom en esto, vamos a hacer un énfasis de cómo se correlacionan los diferentes genes. En esta primera instancia tenemos una hematopoiesis clonal con una primera mutación del DNMT3A y posteriormente vamos a tener la afectación de células progenitoras comunes con la mutación del gen NPM1 y adicionalmente vamos a tener la mutación del gen FLT3-ITD. La presencia de este gen extramutado es la cual va a generar una modulación en la prognosis. Con respecto al gen CEPA,
que es el tercer gen, que es muy importante, es el 17, este se encuentra ubicado en 17q13.11 con diferentes rearreglos tipo de lesión, duplicaciones, inversiones y translocaciones. Este codifica una proteína de unión al ADN con tamaño de 42 kilodaltons y 30 kilodaltons, siendo estas isoformas las que van a permitir la regulación de diferenciación mieloide y funciones de células madre progenitoras. Su afectación específicamente en la cremallera de leucina, además de una dimerización y unión a la proteína del ADN, este entonces es la ubicación del locus y este va a ser nuestro gen. Cuando nos referimos a la región de cremallera de leucina, que en la ICC, como vimos, es diferencial con respecto a la JU, ya que la JU toma en cuenta todo el gen completo y la ICC toma esta región en específico, es que está la isoforma 42, que es la isoforma larga, y la isoforma 30, que es la corta, cuando ocurre una mutación en el extremo N-terminal con la adición de un codón prematuro. Esto va a provocar entonces una parada de lo que es la transcripción, evitando la formación de la isoforma 42, mientras que la isoforma 30 se va a seguir formando. Cuando ocurre la mutación en el extremo C-terminal, que es donde la IC se reporta, esta va a generar una afectación tanto de la isoforma 42 como la isoforma 30. Esta región en específico se le conoce como eh, la cremallera de leucina debido a su morfología. Es una proteína factor de transcripción y aquí encontramos como tal los dos distintos las regiones transactivas, los dominios transactivos. Esta es la isoforma 42 y esta va a generar que cuando se forma esta isoforma 30 por diferentes mutaciones, esta va a tener una dimerización inadecuada y por ende va a haber una afectación total de la transcripción. Representa el 5% de pacientes pediátricos, 5 a 11% en adultos. Este es el gen nuevamente. Esta es la región de cremallera de leucina que especifica la ICC. Sin embargo, el TAT1 y TAT2, estos son dominios que son transactivos y van a estar implicados, como lo vimos, en el proceso de dimerización y por ende transcripción. La diferenciación mieloide se va a ver afectada debido por este tipo de mutaciones, encontrando receptores factores de crecimiento afectados, proteínas granulares secundarias afectadas, proliferación y genes eritroides. También translocaciones como la 14-19, en el 19 hay que recordar que es donde está este gen cepa, se va a ver afectado y se ha descrito también por literatura que la afectación de las regiones promotoras por una hipermetilación va a generar la afectación en general del gen de igual forma. La prognosis es definida según las mutaciones, ya sean bi o monoalélicas, y es importante tener presente que es recomendable la implementación de técnicas como la PCR y el análisis de fragmentos por NG y NGS. En este caso, el gen cepa ya tiene mutaciones bialélicas o monoalélicas y esto nos va a generar unas tablas en donde vamos a poder observar que dependiendo si la mutación es monoalélica o bialélica, va a tener un pronóstico más adverso o más favorable. Sin embargo, esto se encuentra en discusión y según la WHO, la mayoría de los artículos que han evaluado las diferentes mutaciones han demostrado que cuando ocurre una mutación, ya sea doble mutación o una mutación en el extremo de cremallera de leucina, no se va a generar se va a tener una supervivencia más favorable comparado con el wild type. Bueno, gracias doctor por aclararnos como primera instancia las 3 mutaciones que debemos tener en cuenta fuera de lo que ya nos va a hablar más adelante. Entonces continuamos descansando un poquito con lo de la historia. Está este doctor que es un doctor sueco, Ernest Newman, en 1872, fue el que dijo que realmente esta enfermedad era originada en la médula ósea porque sus células se encontraban ahí y crecían y se diferenciaban en la médula ósea. Como todo siempre sucede en la historia de la medicina, no lo creyeron, le tildaron de chistoso,
tocó esperar 20 años y a que él se muriera para reconocer que él sí tenía la razón y le hicieron una moneda honorífica a este comentario que él hizo sobre el desarrollo de la leucemia. En 1877, el doctor Per Ehrlich sí se puso a estudiar más claramente los blastos y a diferenciar entre blastos linfoides y mieloides. Inclusive empezó a mirar sobre la inmunidad celular y es el padre, como no, de la quimioterapia. Ahí están las células, él la empezó a determinar. Ya ahora sí entramos en materia, doctor Nicolás. Ya ahora sí vamos a hablar de nuestra clasificación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y empezamos con la leucemia promielocítica aguda que corresponde a la translocación del cromosoma 15-17 con el brazo largo del cromosoma 15, punto de corte 24.1 y el cromosoma 17 en su brazo largo, punto de corte 21.2, PML rara. Aquí esta enfermedad se conocen dos tipos. Una que es la que 75% se presenta, que es la hipergranular, la más frecuente y se ve mucho en jóvenes. Ahí están las flechitas que nos puede facilitar las cosas. En el mielograma con coloraciones especiales de Wright se ve la hipergranulación que se observa en los citoplasmas. Y también podemos ver la morfología de los núcleos. Están núcleos así en forma de 8, en forma de riñón, como lo ven ahí en las flechitas marcadas. Y también muy característico de los blastos es que se ven en los citoplasmas estas formaciones ahí que ustedes ven como de bastones, que se les llaman los cuerpos de Auer. Estos cuerpos de Auer son gránulos de lisosomas que contienen peroxidasa y se ve muy frecuente en estas células plásticas. Siguiente. La segunda es la hipogranular, perdón, que se presenta en el 25% de esta leucemia promielocítica. Se caracteriza, pues como su nombre lo dice, porque hay menos cantidad de gránulos en comparación con la primera, pero si observan ustedes esos núcleos ya no se ven así tan bonitos como el 8 o esos riñones, sino aquí se ven estos plegados, unos pliegues bastante denotados de los núcleos. Bien, entonces para dirigirnos ya a lo que es el PML RAR, que se asocia a la leucemia promielocítica aguda, vamos a tener en cuenta que esta es una translocación balanceada entre los cromosomas 15 y 17. Esta genera la inhibición de la diferenciación celular y expansión de progenitores mieloides. Por citogenética, la vamos a poder observar de esta forma, siendo los cromosomas de la región derecha los que se encuentran afectados y las alteraciones adicionales vamos a encontrar en el 40% de los casos una monosomía 7q y trisomía 8. En este caso vemos FISH con un núcleo interfásico normal, mientras que en este caso vemos un FISH anormal con dos señales en amarillo que nos indica la presencia de la translocación. En este caso vemos de igual forma un núcleo interfásico normal y una variante que en este caso estamos observando el gen RAR con 3 copias en ambos núcleos. Esta representa el 5 al 8% de pacientes jóvenes. Las mutaciones extras son el FLT3 y el FLT3-ITD, como también el de dominio tirosinquinasa, hasta en el 40% de los casos. Las variantes RAR las vamos a encontrar con diferentes genes, como la estamos viendo aquí. Y por biología molecular, entonces vamos a observar nuestro gen RAR, el punto de corte es en el intrón 2, siempre en el RAR, mientras que en el PML vamos a encontrar una variación en los puntos de corte. Estas abreviaciones que son BCR se refieren a Breakpoint Cluster Regions, que se refieren a regiones de clúster de puntos de corte. Cada una de estas es así que cuando ocurre esos puntos de cortes en el intrón 6 y en el intrón 2, vamos a observar este gen fusión. Cuando ocurre en el exón 6, vemos este gen fusión de aquí, este transcrito. Y finalmente, cuando ocurre en el intrón 3, intrón 2, vamos a observar este último transcrito. Estos representan entre el 90 y 95% de los casos y hay isoformas atípicas como en el intrón 4 y exón 7. Continuando con la clasificación de la Q, seguimos leucemia mieloide aguda con la translocación 821,
interfiriendo sobre el brazo largo del cromosoma 8, punto de corte 22, brazo largo del cromosoma 21, punto de corte del brazo largo del cromosoma 21, punto de corte 22.1, RUNX1, RUNX1, T1. Aquí, ¿qué se caracteriza aquí en la morfología? Que vemos una hipercelular con los blastos muy hipergranulares, inclusive son basófilos, bastante son núcleos muy irregulares, pero llama la atención la cantidad de gránulos y la presencia de los cuerpos de Auer, los gránulos de Auer que ya los habíamos mencionado anteriormente. Y también es muy importante reconocer que este tipo de leucemias está muy relacionado o está muy unido con la presencia de mastocitosis. En el corte de la izquierda podemos ver un corte histológico donde vemos donde están las flechas, son células con los citoplasmas claros, corresponden a mastocitos. Ya aquí en el mielograma los vemos bien hipergranulares. ¿Por qué se ve esto y es un mal pronóstico? Porque está relacionado también con la mutación del KIT, da peor pronóstico de la enfermedad. Este gen es una translocación que involucra los cromosomas 8 y 21 y este inhibe la diferenciación mieloide y se encuentra asociado a otros genes como el DHX15 y el ZBTB7A. Es así como se observa por citogenética y en el 66% de los casos observamos que tiene una deleción 9q y también monosomías sexuales. En el caso de los pacientes femeninos vamos a tener una pérdida del X en el 37% de los casos y en el caso del masculino una pérdida de Y en el 44%. Por FISH vemos estos núcleos interfásicos normales y aquí vemos un núcleo interfásico anormal. Representa el 5% de los casos, frecuencia en pacientes jóvenes, inhibe la diferenciación mieloide y tiene una tasa alta de remisión y supervivencia. Hay que tener en cuenta que esa supervivencia está influida también por lo que es la presencia de 9q, que va a tener una mejor supervivencia, mientras que cuando está el gen KIT, como bien lo decía la doctora, va a tener un efecto adverso. Vemos los puntos de corte aquí entre ambos genes, en el intron 5 y en el intron 1, y de esta manera tenemos nuestro gen fusión. Es importante tener en cuenta que la WHO describe que esta translocación de por sí sola no se encuentra relacionada con la leucomogénesis, pero entre el 85 y 90% de los casos se encuentra con una normalidad secundaria por la misma razón. Y adicionalmente, algunos casos requieren más de 2 anormalidades. Continuando, seguimos con la leucemia mieloide aguda con inversión del cromosoma 16, con sus brazos cortos, el punto de corte 13.1 y el brazo largo punto de corte 22, o que es menos frecuente la translocación 16-16, punto de corte en su brazo corto 13.1 y en su brazo largo 22. Se llama CBFB-MIH11. ¿De qué se caracteriza en la morfología? Se ve una hipereosinofilia. Si ustedes lo pueden ver en las flechitas que les estamos mostrando, ahí se ven son este citoplasma eosinófilo y en el mielograma se ve la cantidad de granulaciones. Esto lo podemos ver en este tipo de leucemia en el mielograma. Con respecto a este gen fusión, esta es una translocación efectivamente 16-16 o la inversión 16. Esta es un inhibidor del factor de transcripción RONX1 SBFB implicado en crecimiento y diferenciación mieloide. Entonces vemos que efectivamente, como nos mencionaba la doctora, la inversión 16 llega a representar el 95% de los casos y las alteraciones citogenéticas adicionales hasta en el 45% de los casos con trisomía 8, trisomía 21, trisomía 22 y monosomía 7q. En el FISH vemos un FISH interfásico normal en la parte derecha y en la parte izquierda un FISH interfásico con señales fusión. Representa del 5 a 8% en adultos jóvenes. Del 85 al 88% de los casos tiene el transcrito tipo 1. Hay otros transcritos, pero nos vamos a enfocar en este, ya que es el más frecuente. Y las mutaciones extras llegan a estar incluso en más del 90% de los casos, como con el gen NRAS, y entre otros.
El pronóstico es favorable y es importante ver que la larga supervivencia llega a ser hasta el 50% en adultos. En este caso, el punto de corte es en el intrón 5 y en el intrón 11, generando así nuestro gen fusión. Seguimos con la leucemia mieloide aguda con translocación 6-9, el brazo corto del cromosoma 6 en su punto de corte 23, brazo largo del cromosoma 9, punto de corte 34.1, DEC NUC 214. Se caracteriza en su morfología por una leucocitosis versus en una diferenciación hacia la madurez, una displasia de los núcleos de los granulocitos, como lo podemos ver en las flechas, y una frecuencia de basofilia, bastantes basófilos se van a ver, como lo vemos en la imagen de la izquierda. En este caso, este gen fusión se va a caracterizar por una translocación 6-9. Va a afectar la localización de las proteínas esenciales para el transporte núcleo citoplasmático y es por ende que va a afectar entonces la interacción proteína-proteína y de algunos factores como el NFKB, generando así el bloqueo de transcripción. En este caso vamos a ver por citogenética un P que se va a ver extraño con respecto al homólogo y con este caso una banda más oscura en el brazo largo del cromosoma 9. Las alteraciones citogenéticas adicionales son poco comunes y los cariotipos complejos son ocasionales. En este caso tenemos un núcleo interfásico normal y en este caso de arriba vamos a ver el núcleo interfásico anormal. Representa el 0.6 al 1.7% en pacientes pediátricos y el 1% en adultos. Las mutaciones extras en estos casos llega a ser entre el 50 y 88% con el FLT3-ITD, mientras que el gen la mutación del gen FLT3-TKD es ausente. Las rutas RAS también de igual forma se encuentran reportadas como afectadas. El pronóstico es adverso, tiene una corta supervivencia en general y el FLT3-ITD es asociado, pero no modula en este caso en específico. En este caso, vemos un FISH que nos muestra un derivado 9 con esta señal fusión y el derivado 6 con la señal fusión. En este caso, estamos viendo diferentes cariotipos en donde no vemos la translocación 6-9. En este caso, lo vemos en bandeo Q, este está en G y este último en bandeo R. Continuamos con la historia aquí de dónde se originó el estudio de nuestra leucemia. Entonces encontramos acá al doctor Theodore Boveri en 1914. Él fue el primero que ya dijo, oiga, sí, listo, ya sabemos que la célula viene, el problema viene de la célula madre, pero ¿de a dónde viene esto? O sea, ¿por qué? Porque ella empezó a hablar de genómica, de la inestabilidad genética que lleva a esto por cambios cromosómicos. Sino que más adelante, pues desafortunadamente se presentó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que suspendió los estudios científicos hasta que se nos presenta ya en los años 60 el descubrimiento del cromosoma Filadelfia por los científicos Nowell y Hungerland. Ya tenemos más claramente que sí, que la citogenética interviene en la formación de esta enfermedad. Continuamos con la leucemia mieloide aguda con translocación 1-22, con alteración del brazo corto del cromosoma 1, punto de corte 13.3, brazo largo del cromosoma 22, punto de corte 13.1, RPM15-MRTFA. Esta es la conocida como la megacarioblástica. Ustedes en la izquierda van a ver que es un corte histológico donde ven una médula ósea con una extensa mielofibrosis muy hipercelular y en el lado derecho tenemos una imagen de mielograma. Estas células tan monstruosas son megacariocitos bastante neoplásicos que inclusive pueden presentarse, ustedes los ven en las flechitas, pseudópodos, unos núcleos hipercromáticos irregulares que pueden inclusive confundirse con células de origen epitelial metastásico en la médula. Este gen fusión, para empezar a hablar de él, es una translocación entre el cromosoma 1 y 22. Anteriormente era conocido como el MAL OTT y esas tres siglas OTT se referían al cromosoma 1, que sería 1, y el TT del 22. Actualmente se tienen este nombre estos genes.
Esto conlleva un evento de leucomogénesis tras la modulación de la diferenciación inducida por los genes HOX. Los genes HOX se encuentran implicados en el desarrollo embrionario y las vías de señalización extracelular, al igual que se asocia a otros genes para tener este efecto de leucomogénesis. En este caso vemos por citogenética la translocación de entre el cromosoma 1 y 22 y las alteraciones adicionales van a estar principalmente en pacientes infantes mayores a 6 meses, con una hiperdiploidía con translocación 1,22 y adicionalmente la ganancia de un derivado 1 por la translocación 1,22. El núcleo interfásico, el normal, lo vemos a la derecha y a la izquierda estamos viendo las dos señales fusión que nos indican la presencia de la translocación. En este caso es muy infrecuente en niños con síndrome de Down y esta es una leucemia mielocaroblástica aguda y es esencial encontrar este gen fusión que es el que estamos analizando en este caso, ya sea por FISH o PCR en tiempo real. Preferiblemente la evidencia de alteraciones citogenéticas por el cariotipo. Y aquí vemos el gen RBM15. Estas son secciones específicas del gen, como por ejemplo el motivo de reconocimiento del ARN, que eso es cuando uno se refiere a motivo, se refiere a secuencia, y en este caso señales de localización nuclear, el SPOC, en donde va a servir como puente para la unión de la polimerasa ARN polimerasa 3, por ejemplo, y regiones SAP que realizan la desfosforilación de los extremos para evitar la incorporación de dinucleótidos trifosfatos y otras regiones implicadas a nivel de proteína. Anteriormente, este gen MRTFA era conocido como MKL1 y esto nos ocasionaba entonces ese gen fusión RBM15 MKL1 y MKL1 RBM15. En cuanto a la translocación BCR-ABL1, esta como tal es una translocación 922, codifica una proteína quimérica constitutiva de dominios tirosinquinasa, tiene deleciones crípticas relacionadas a receptores de células T e inmunoglobulina y adicionalmente se asocia con genes, por ejemplo, el IKZF1 y el CDNK2A, que pueden ser detectados por CGH. Su translocación nos va a generar el clásico cromosoma Filadelfia y las alteraciones citogenéticas adicionales se van a encontrar entre el 50 al 60% de los casos. En este caso vemos el FISH que nos va a representar un derivado 9 y el cromosoma Filadelfia característico que es este cromosoma pequeño que observamos aquí. Este tan solo representa el 0,5% de los casos de leucemia mieloide aguda y la razón de esto es porque este gen fusión se asocia principalmente a la leucemia mieloide crónica. Principalmente afecta a pacientes masculinos adultos, tiene mutaciones adicionales del RUNX1 en el 40% de los casos y estos genes que estamos viendo de igual forma en una menor frecuencia. Hay que tomar en cuenta que las leucemias agudas con fenotipo mixto, si se encuentra este gen fusión, esto va a ser diferencial y va a ocasionar un pobre pronóstico. Aquí vemos el gen ABL1, que siempre va a tener el punto de corte en el intron 1, mientras que en el BCR vamos a encontrar diferentes puntos de corte. Dependiendo del punto de corte, vamos entonces a tener diferentes isoformas. Esta isoforma de aquí, bueno, estas isoformas son P210, P190 y P230. Esta isoforma de aquí es formada a partir del intrón 2 con el intrón 14, que es este que vemos acá. Pero la alternativa que existe de esta isoforma también es en el intrón 13. Es así que vamos a ver que el intrón 13 o el intrón 14 van a estar afectados y la P190, que es esa isoforma 190, va a estar en el intrón 1. Mientras que la P230, la isoforma 230, va a estar en la isoforma 19. El transcrito de P210 va a representar entre el 70 al 80% de los casos, es muy predominante, y es recomendable la implementación de FISH Dual Fusion o PCR en tiempo real, como también secuenciación por ARN o ADN para su detección. Es importante reconocer la intervención de la mujer en la historia del
diagnóstico de la leucemia mieloide. La primera está la doctora Janet Roble, que fue la mujer que observó múltiples alteraciones cromosómicas. Ella fue, bajo técnicas de bandeo de los cromosomas, la que diagnosticó como tal las alteraciones recurrentes, como estamos viendo la de la translocación 821, la 922, la 1517 de la promielocítica, la 1418 del linfoma folicular y entre otras de las cuales se están usando en la actualidad. Siguiente. La leucemia siguiente, por favor, doctor. Otra vez. La leucemia mieloide aguda con rearreglos del KTM2A. Esta está muy caracterizada por la proliferación de monocitos. Siguiente, por favor. Monoblastos promonocitos. En este caso, los rearreglos del KMT2A es donde se va a ubicar este gen en 11q23.3 y este va a afectar el perfil de expresión génica normal en células progenitoras hematopoyéticas tempranas y adicionalmente vamos a encontrar una sobreexpresión de los genes HOX. Adicionalmente, el gen fusión KMT2A MLLT3 va a ser predominante, especialmente en adultos, teniendo adicionalmente una sobreexpresión del gen EB1. Este es el ideograma de su localización y va a tener más de 80 patrones de fusión. Son bastantes y siendo los 4 más frecuentes, principalmente va a ser el más frecuente, que es el MLLT3, y el menos frecuente, el AFDN. Este es un phage break apart en el cual vamos a observar que generalmente, bueno, lo normal va a ser observar esta señal de yuxtaposición, mientras que aquí estamos viendo señales rojas y verdes de manera independiente, indicándonos que existe un rearreglo en esta localización. Por otro lado, tenemos este otro fish que nos muestra una translocación entre los cromosomas 11 y 9, y en este caso estamos viendo señales amarillas que nos indican la presencia de la translocación. Representa el 20% de pacientes pediátricos, 50% de infantes, 10% de adolescentes y 2 a 3% en adultos. Es recomendable la implementación de FISH y secuenciación por ARN, y los rearreglos involucran generalmente lo que es una región de 100 kilobases en los exones 5 a 11. Es importante tener en cuenta que la duplicación parcial tándem en el KMT2A no dirige la diagnosis, pero sí los genes que se van a encontrar asociados con el KMT2A. Estos son los más de 80 genes, siendo los más frecuentes el MLLT3 y el AFDN, el menos frecuente dentro de los 4 primeros que mencionamos. En adultos va a predominar entonces este gen fusión que lo mencioné anteriormente, y es recomendable la implementación de FISH y secuenciación por ARN. Es importante tener en cuenta que el gen fusión, este en específico, que es el KMT2A USP2, es críptico y es recomendable realizar exámenes complementarios. Leucemia mieloide aguda con rearreglos de MECOM. Esta se caracteriza por una proliferación de megacariocitos muy aumentados. Aquí ustedes no los ven megas, los ven micromegas con pues caso citoplasma eosinófilo, pero los núcleos no son hipolobulados completamente, son micromegas. Podemos estar acompañados de eosinófilos y de neutrófilos. Es lo que más se observa. Entonces los encontramos con un aumento de los micromegas y aumento de eosinófilos y neutrófilos. Hipogranulares. Ya para hablar del gen MECOM en específico, este se ubica en 3q26.2. Este es un locus complejo conformado por 2 genes, que es el MDS1 y el EBI1. Estos codifican transcritos distintos debido al mecanismo de splicing intergénico. Este splicing nos referimos al corte y empalme de exones e intrones. Entonces, en este caso encontramos el cromosoma 3 por citogenética y alteraciones citogenéticas, ya sean tipo inversión o translocación 3-3. Este es el gen fusión con el GATA2 y generalmente se va a encontrar una sobreexpresión de EBI1 y la haploinsuficiencia de GATA2. Adicionalmente, en algunos casos de lesión de 7q, de lesión 5q y en cariotipos complejos. Estos llegan a tener unos
hay blastos altos hasta incluso con más de 20%. En este caso, el FISH, el núcleo interfásico normal, lo vamos a encontrar en este caso, y los dos núcleos interfásicos anormales son los dos que estamos viendo aquí con las señales en amarillo. Representa del 1 al 2% de los casos en adultos jóvenes. Afecta principalmente la diferenciación mieloide, regulación del ciclo celular y vías de señalización celular. Y las mutaciones génicas extras que generalmente lo acompañan son de las vías RAS y, por ejemplo, el KIT es uno importante, al igual que el FLT3. Esta tiene una prognosis agresiva, tiene una monosomía de 7, y cuando se encuentra con monosomía de 7 y más de 2 mutaciones adicionales, tiene un pobre pronóstico. En este caso, vamos a encontrar entonces que específicamente el G2HE, este que es un potenciador hematopoyético distal del GATA2, cuando sufre el proceso de inversión, este se va a yuxtaponer al EB1, generando así lo que es su potenciación y ocasionando así su sobreexpresión, como lo estamos viendo acá, mientras que el GATA2 va a tener entonces un efecto de haploinsuficiencia. Este generalmente va a ser diferencial la sobreexpresión de EBI1 con ausencia de transcripción de MDS1 y EBI1. Estos son otros genes que se asocian y este es la señal que normalmente se va a encontrar, pero que por la inversión se va a encontrar separada y por ende no va a haber una transcripción. Bueno, continuando con la historia de hacia dónde llegamos, cómo empezamos a diagnosticar nuestra leucemia mieloide aguda, no nos olvidemos de estos tres personajes, del doctor Frederick Wilkins, de Dewey Watson y de Compton Crick, que fueron los padres en sí como tal de la secuenciación genética, empezaron a hablar sobre el ADN y por lo cual fueron ganadores del Premio Nobel en 1962. Sin embargo, aquí se nos olvida mencionar a una de las heroínas de la medicina, que es la doctora Rosalind Franklin, la cual no la tuvieron en el grupo a pesar de que ellos le sacaron su trabajo sobre radiografías de la cadena del DNA. Ella fue la que tomó estas radiografías y dio la forma de hélice del DNA. Es una heroína de la medicina porque ella falleció por un cáncer ovárico metastásico secundario a las múltiples radiaciones que recibió estudiando el DNA. También determinó que esta doble hélice era estable con fosfatos hacia afuera de la cadena. En cuanto a los rearreglos del NUP98, este se ubica en 11p15.4, codifica un componente del complejo de poro nuclear y los patrones de fusión se dan en genes HOX y genes no HOX. En infantes va a ser predominante la mutación del gen NSDI1 y patrones no HOX. Este se ubica en el ideograma de la siguiente forma en el cromosoma 11. Tiene más de 40 patrones de fusión y la mayoría de pacientes van a presentar un cariotipo normal, pero en algunos casos trisomías 8 y rearreglos en 13. Esta es una translocación entre el cromosoma 9 y 11, como lo estamos viendo, y va a generar un derivado 11 y un derivado 9. Representa del 2 al 4.8% en pacientes jóvenes y de 2 a 3% en adultos. Las mutaciones génicas con el FLT3 ITD se van a encontrar en su mayoría, representando incluso entre un 67 al 91% y el WT1 en un 33 a un 53%, 55%. La leucemia mielocaloblástica aguda en pacientes pediátricos debería considerar también estos genes fusión, que es el NUP98 con KDM5A y con el HARID1A. Este confiere un pronóstico desfavorable y cuando se encuentra el FLT3 con ITD, el resultado va a ser adverso. Es entonces así que el NSD1 va a ser el más predominante y este lo vamos a encontrar como un factor diferencial y es recomendable la implementación del FISH Break Apart para su detección, al igual que el PCR en tiempo real de ese transcrito en específico y secuenciación por ARN de acuerdo a la WHO.
Ya estamos llegando a nuestros días. El doctor Frederick Sanger, como ya lo conocen ustedes, de la técnica Sanger de PCR, bioquímico británico que ha ganado 2 premios Nobel. El primero de química, porque fue el que hizo sus investigaciones acerca de la insulina, de la molécula de la insulina para el tratamiento de la diabetes, y en 1980, porque fue el que empezó a hablar de la secuenciación de los ácidos nucleicos, de las bases de los ácidos nucleicos. Y el siguiente, y no dejando de ser el último y el más importante también, está el doctor Karin Mullin, que fue el que empezó a trabajar de fragmentos pequeños de DNA, empezar a que se produjera, se hiciera la reacción de cadena de polimerasa PCR, gracias a que él por medio de unas algas encontró estas polimerasas para así poder partir el DNA. Uno de los grandes científicos por los cuales ahora tenemos la biología molecular en el diagnóstico de tantas y tantas enfermedades. Ya como resumen de algunas rutas genéticas implicadas en la leucemia mieloide aguda con los diferentes rearreglos que hemos visto y los genes y esos clasificadores genéticos, esos biomarcadores, vamos a encontrar 8 rutas afectadas, siendo el LFT3 con esta duplicación en tándem interna, los dominios tirosin quinasa, y estos a su vez van a afectar cuando está presente la translocación RUNX1, RUNX1T1, que es del cromosoma 8 y 21, generando una desregulación transcripcional. El gen NBP1, este se encuentra implicado en la localización de cofactores y también proteínas, y cuando este se encuentra afectado, este se va a localizar en regiones inadecuadas, afectando así la transcripción. Existe también otros genes que se encuentran implicados en complejos de esplesiosoma, generando afectaciones, entonces, en lo que es ese corte y empalme, generando así una desregulación del splicing. El STAC2, el RAT1, se encuentran en complejos de coesina, y estos complejos de coesina son proteínas que están implicadas en lo que es la segregación cromosómica y de igual forma los eventos transcripcionales. Por otro lado, el KMT2A, el EZH2 y el ASXL1, estos se van a estar implicados en lo que es la modificación a nivel de cromatina. El DNMT3A y el TET2, estos van a modificar lo que es el ADN por epigenética, generando efectos de metilación. En cuanto al gen TP53, que es un oncogen, cuando este se encuentra ausente, y al estar implicado como supresor de tumores, va entonces a generar una desregulación transcripcional. Las categorías funcionales afectadas principalmente, entonces, para resumir, van a ser la transcripción, la señalización celular y la epigenética. Una herramienta interesante que vamos a traer es la de Harmony Alliance, que esta es una plataforma con predictores y esta implica lo que son rearreglos cromosómicos, mutaciones génicas, entre otros factores de un paciente. Hay que tener en cuenta que esta se encuentra en fase investigativa, aún no ha sido aceptada para uso clínico, pero es un primer acercamiento bastante interesante en el cual vamos a usar un ejemplo que es una paciente de 40 años, una afectación del gen NMP1 y el FLT3-ITD y de lesión 5Q. Es la interfaz en donde ingresamos los, la información del paciente. Vamos a obtener diferentes gráficos en donde nos van a mostrar la supervivencia libre de recaída, por ejemplo, y estas líneas punteadas nos van a demarcar en la zona donde probablemente y por probabilidad se encuentra mayor el paciente. En este caso vemos que es un riesgo intermedio adverso y de intermedio adverso igualmente, y en la supervivencia general vamos a ver que tiene un pronóstico intermedio. En las diferentes edades van a tener una diferente incidencia, viendo que cuando el paciente, la edad del paciente es este cuadro blanco, y entre mayor sea la edad, más adverso va a ser el pronóstico. En este caso, vamos a encontrar las 10 alteraciones genómicas con mayor impacto en el pronóstico, y la de lesión 5Q, esta va a ser favorable.
respecto a su tratamiento, mientras que cuando se encuentra presente el FLT3-ITD, como lo mencionamos durante toda la presentación, este se encuentra de manera secundaria a esa primer rearreglo. Esta va a tener un pronóstico más intermedio. De igual forma, se pueden implementar también anormalidades ya de tipo genómico, en este caso el NPM1 y el FLT3-ITD, implementando el mismo caso de la paciente. Estos blastos fueron ajustados de manera manual con un 38% de blastos y encontró 9 pacientes que tienen estas condiciones similares a la paciente. Eh, los blastos, el porcentaje de blastos medios van a ser de 34. 5 de los pacientes no tuvieron ese tratamiento con células madre halogénicas y 4 de estos sí tuvieron. En todos los casos tuvieron una quimioterapia intensiva y de acuerdo al género y también lo que es la edad, los diferentes pacientes nos va a mostrar cuántos de estos pertenecen a las diferentes categorías y toda esta información está basada en lo que es la European Leukemia Network, que esa es la red de leucemia europea y nos va a mostrar una prognosis intermedia. Ya hablando en exámenes disponibles en nuestro portafolio, tenemos exámenes desde citogenética, FISH, mapeo óptico del genoma, biología molecular, NGS, y vamos a encontrar cariotipos para estados leucémicos, FISH, panel para leucemia mieloide aguda, el oncoemo por parte del OGM, el PCR en tiempo real para transcritos de genes fusión y el MLPA, y al igual que el OncoTarget. Es muy importante aclarar que existen otras herramientas por biología molecular y genética que van a permitir la evaluación de genes específicos de los cuales se tiene sospecha. Un ejemplo de esto puede ser cuando se tiene una sospecha por variantes de un solo nucleótido. Los exámenes disponibles en el portafolio van a ser, bueno, el oncoemo para hacer más énfasis en el OGM, y en este caso vemos cómo va a representar las diferentes variantes estructurales, siendo de tipo de lesión, inserción, expansión por repeticiones, duplicaciones en tándem, traslocaciones e inversiones. Las ventajas que este tiene es que implementa principalmente ADN, el cual es más estable comparado con otras pruebas que implementan ARN, y este es mucho más inestable y complejo de aislar. Este tiene una cobertura del genoma completo, tiene una caracterización de rearreglos complejos con alta cromotripsis y es una prueba muy importante, ya que va a tener la posibilidad de detección en una sola prueba de variantes de número de copias, variantes estructurales y de igual forma de pérdidas de heterocigosidad. Esta es una aplicación del OGM, por ejemplo, en neoplasias, y encontramos la inversión 16. Esta inversión 16 nos está mostrando un rearreglo intracromosomal. Este tiene un pronóstico favorable y aquí estamos observando que estas líneas que se encuentran cruzadas nos están señalando que existe una inversión en estos genes en específico con estos puntos de corte. Adicionalmente, la translocación 317, vemos rearreglos que involucran al gen MECOM y el MSI2. Ya para finalizar, entonces encontramos que en casos que hayan múltiples rearreglos y una alta cromotripsis, vamos a ver que en este caso se hace énfasis en una alta cromotripsis en 5Q y por el otro lado en 9P. En 9P, la razón de esto es porque ahí se encuentran genes de leucomogénesis como el JAK2. En este rearreglo se hizo bastante énfasis en lo que es el NSD1 y el NUP98, que tiene una translocación inversión, que la estamos viendo de esta forma, entre cromosomas 5 y 11. Y adicionalmente en el KMT2A hay un llamado de las variantes estructurales encontrando 30 kilopares de bases este es un patrón de marcación normal, que es el que vamos a ver aquí, pero adicionalmente aquí nos está mostrando regiones con potencial duplicación en tándem parcial. Y en ese mismo estudio realizaron exámenes complementarios con microarreglos en donde encontraron que efectivamente sí existía esas regiones con duplicaciones.
es importante pues tener en cuenta que próximamente se va a hacer una charla, más específicamente, sobre el OGM y ya componentes más técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctora Yaira y doctor Nicolás. Muchas gracias. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Gracias por su atención.